Continuamos entonces con el análisis del derecho laboral argentino. Vamos a ver los tipos de trabajo. Estrictamente nosotros vamos a enfocarnos en el contrato de tiempo indeterminado porque estamos viendo líneas generales, ¿sí? Y el contrato de tiempo indeterminado es el que la ley argentina supone que es el estándar para todos los trabajadores. Esto no es igual en todos lados. Estados Unidos tiene un sistema de trabajo diferente a este tipo de trabajo, a este tipo de contratos. Aquí en Argentina se asume que la persona se contrata y que se va a quedar. Puede ser esto un poco anticuado, estar alejado de algunas dinámicas productivas, pero es lo que tenemos vigente. No se va a considerar a tiempo indeterminado cuando esté expresamente el plazo, pero además por la tarea tenga sentido que sea un trabajo por tiempo determinado y además que no se dé a interpretación que se está usando esto para evitar un trabajo sin plazo de terminación, lo que va a implicar mayores costos y en particular mayor indemnización. Los ejemplos de trabajo por tiempo indeterminado, vamos a ver enseguida que el trabajo por temporada turístico tiene otro tipo de regulación. Por ejemplo, cuando se trabaja con alguna feria, ¿sí? Cuando se trabaja con algún proyecto en donde se contrata al empleado específicamente para ese proyecto y ese proyecto después no continúa. Estos son algunos de los ejemplos de formas en que se puede contratar a un trabajador que no sea por tiempo indeterminado. Por supuesto, en caso de que haya un problema, la prueba de que el contrato es por tiempo determinado, es decir, que tiene un plazo de terminación, va a recaer sobre el empleador, porque justamente, como decíamos recién, la regla general es por tiempo indeterminado y esto se lo hace para proteger a los trabajadores de eventuales abusos. Respecto al periodo de prueba, este es un punto que ha tenido muchos cambios en la historia argentina. En general, es recurrente que se hable del periodo de prueba cuando se habla de flexibilización laboral, y este ha sido un punto que en su momento llegó a tener 6 meses, ahora está en 3 meses. El periodo de prueba implica que durante 3 meses se va a probar el trabajador. El periodo de prueba, digamos, a favor de los empleadores en un esquema jurídico en donde un empleado adquiere la estabilidad, es decir, tiene tiempo indeterminado en su contrato desde el momento en que empieza, si no existiera el periodo de prueba, bueno, tiene lógica que si yo voy a mantener a ese trabajador, si la ley asume que lo voy a mantener indeterminadamente, tiene lógica que lo pueda probar. Sería un poco raro pensar que se puede probar un trabajador y tener que pagarle la indemnización si no funciona bien. Bueno, hay argumentos para todos lados, pero es verdad que el periodo de prueba está bastante demonizado por la flexibilización laboral. También es verdad que pasó de los hechos que para trabajos que no requieren mucho tiempo de adaptación al puesto, de baja calificación, cajeros, cadetes, recepcionistas, un montón de trabajos, eh, tener a un trabajador 6 meses, sí, y después no efectivizarlo, que es la alternativa al final del periodo de prueba, y contratar otro, la verdad, si pensamos en alguna de estas posiciones, son posiciones que desde los negocios, digo, no es nada en contra de este tipo de trabajo, pero desde la lógica de negocios, son posiciones que no requieren muchísimo entrenamiento, ni personas con unos skills determinados muy específicos. Entonces, las empresas pueden darse el lujo de tener alta rotación. Entonces, ¿qué terminaba pasando? En los puestos de más baja calificación, la rotación de empleados era muy alta y nadie quedaba efectivizado. Entonces, bueno, estos son algunos de los debates respecto al periodo de prueba. Lo que tenemos hoy vigente es que el periodo de prueba es de 3 meses. En estos 3 meses el trabajador tiene que estar formalizado, por supuesto. La ventaja para el empleador, también para el empleado, pero esto es básicamente para el empleador, es que durante esos 3 meses se puede despedir sin tener que pagar indemnizaciones. Hay que pagar, por supuesto, los salarios, pero el trabajador al no estar efectivo no tiene, no haber adquirido la estabilidad, perdón. No estar efectivo es algo que se dice en el lenguaje común, pero estrictamente debe decirse que el trabajador no adquirió estabilidad. No quiero profundizar mucho más de esto. Les dejo a continuación un video de un profesor que explica un poco más esto desde una buena visión de negocios. Y sepamos que hay algunos casos, por ejemplo el trabajo rural que tiene un régimen especial, no tiene periodo de prueba, ¿sí? Continuamos. Lo que les decía hace un ratito. El trabajo de temporada, básicamente el trabajo turístico, permite una articulación especial, ¿sí? Pero también va a generar este trabajo, si bien no implica que cada vez que se termina, lo que va a generar es que
se van acumulando las antigüedades, se va acumulando el tiempo para indemnización, pero se evita que al final de cada temporada turística, por ejemplo, tenga que haber una finalización del contrato, una indemnización. Esta parte tiene una regulación bastante razonable porque es la única forma, dar este tipo de regulación o la forma más adecuada, de que los trabajadores de temporada estén formalizados, ¿sí? Lo cual aún igualmente deja mucho que desear. Después de esta sobrevuelo rapidísimo sobre el tipo de trabajo, vamos a hablar de obligaciones, de responsabilidad y de incumplimiento. Esto es importante porque la responsabilidad laboral, si incumplimos obligaciones, y estoy usando a propósito las palabras que vimos en esta materia, como empleadores va a ser muy gravosa probablemente. Si tenemos empleados de mucha antigüedad o si nos comportamos con algunas fallas graves en lo que es la relación laboral, hay que tener mucho cuidado como empleador, por todos los principios que vimos hasta ahora. Y fíjense que además les pido aquí que hagan una pausa, lean el artículo 30, porque se trata de subcontratación y delegación y solidaridad. Les voy a pedir ejemplos de esto, porque aquí puede haber peligros para las empresas. Fíjense que el artículo dice: quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, por ejemplo, un club, un restaurante, incluso sedes industriales se pueden habilitar, estacionamientos, bueno, diferentes negocios que requieren algún tipo de habilitación, estaciones de servicio, perdón, no estacionamientos. Diferentes establecimientos que requieren alguna habilitación especial, bueno, aquellos que lo cedan o que contraten o subcontraten trabajos para esa actividad que sean correspondientes a la actividad normal y específica del establecimiento, dentro o fuera del establecimiento, o sea, es bastante amplio, ¿no? Quien permite a otro que haga parte del trabajo o le delega al otro contratando, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Quiero que pensemos ejemplos de estos, ¿sí? Un ejemplo lo tenemos quiero que lo pensemos. Que pensemos en qué tipo de empresas pueden delegar en otros. Y algunos son sencillos, hay otros que son más complejos, pero no por eso menos cotidianos. Estructuras empresarias más complejas. Alguien que tiene un predio, hay que hacer determinadas obras que hacen al negocio, hay que llamar a otra empresa, hay que traer personal, hay que movilizar personal. Bueno, quien es el dueño del predio o el que tiene en posesión del predio, o bien quien subcontrate a otros tareas que tienen que ver con lo central. Aquí quizás el contraejemplo es las tareas de limpieza en una oficina administrativa. Parecen no ser las centrales, pero otras tareas pueden ser centrales y quiero que lo pensemos juntos. Bueno, los ejemplos los vamos a pensar, pero lo que les digo es que la persona que contrate o subcontrate va a tener que exigir que se cumpla la normativa laboral, que se cumplan los aportes, que se cumplan los aportes a la seguridad social, que no haya empleados informales, etc. Pasamos a la forma que puede tener el contrato, ¿sí? Y aquí, si bien vale lo mismo que les dije para los contratos comerciales, van a ver la redacción de aquí del artículo 48, que la recomendación es escribir todo. ¿Y por qué? Primero, porque no estamos en partes iguales. Segundo, porque estamos en derecho laboral, en donde ante la duda va a tener razón el empleado. Por lo tanto, del lado del empleador, mejor escribir todo. El artículo 48 nos dice que las partes, regula que las partes pueden escoger libremente las formas que le van a dar a su contrato, salvo que haya alguna particular o que el convenio colectivo lo diga. Con lo cual, depende de la gestión de recursos humanos esta cuestión, pero la recomendación jurídica es escribir todo, porque ante los problemas puede haber justamente problemas con efectos patrimoniales severos. Acá vamos a seguir hablando un poco yo no soy docente de recursos humanos, ni mucho menos, pero vamos a ver cuestiones legales que tienen que ver con cuestiones que manejan recursos humanos, con cuestiones propias de los negocios o de la organización de la fuerza laboral, o de la gerencia, o de las direcciones, o de los equipos. Entonces vemos 3 artículos seguidos de la Ley de Contrato de Trabajo, que el empleador tiene facultades para organizar su empresa, lo cual es lógico, o organizarla económica, técnicamente, que tiene facultades de dirección, es decir, para decirlo sencillamente, ustedes pueden leer ahí, pero puede dar órdenes, ¿sí? Puede modificar las formas y las modalidades de trabajo, ¿sí? Puede hacer cambios en cómo se hacen las cosas, cómo se precian, pero
hasta aquí veníamos dándole bastante facultad al empleador, pero ahí en lo que les pinté en celeste vean que empezamos a poner un límite. Tiene todas estas facultades, en tanto los cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen un perjuicio material ni moral al trabajador. Así que tenemos varios límites, ¿sí? Y aquí, fíjense, sigue. Dice que cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, es decir, alguna que sea un ejercicio irrazonable de las facultades de organización y dirección, que altere lo esencial del contrato, que cause un perjuicio, al trabajador le asiste la posibilidad de considerarse despedido sin causa, lo cual le va a generar una indemnización alta, o pedir que le devuelvan las condiciones de trabajo. Aquí hay muchos ejemplos, ¿sí? En general el tema de las mudanzas de ciudades tiene que ver con esto, ¿no? Si uno tiene un trabajo que consigue cuando está viviendo en La Plata, en relación de dependencia, y su domicilio es La Plata y la empresa está en La Plata, y esa empresa se muda a Bahía Blanca o a Neuquén. Bueno, no parece muy razonable que la empresa le pida a los empleados que se vayan a Bahía Blanca o a Neuquén. Quizá la pregunta más complicada para todos nosotros es, bueno, ¿y un traslado entre Capital y La Plata? Una mudanza para un trabajador que va todos los días y viene. ¿Es razonable pedirle al trabajador que trabajaba en su ciudad, sea Capital o La Plata, que de golpe todos los días vaya y venga? No tengo una respuesta definitiva. Va a ser una cuestión de interpretación. Hay otras cuestiones que son, bueno, trabajo diurno, trabajo nocturno. Hay varios debates en esto. Después hay otros que son bastante de interpretación, algo que pasa muy seguido, que todos conocemos, cuando se quiere evitar despedir a alguien y no hay una causa justa, suele ponérselo en algún lugar en donde no se sienta muy cómodo, y ahí ya es una cuestión más de interpretación. Si un profesional que tiene un puesto de profesional lo llevan a una parte más administrativa, ¿se puede considerar despedido o que le han cambiado sustancialmente las situaciones de trabajo? Bueno, esto hay que tener cuidado con estas cosas. La recomendación aquí es intentar buscar algún acuerdo con los empleados, que no siempre se consiguen. El caso que yo tengo para comentarles es una empresa que asesoramos así salteadamente, una empresa industrial, pero que con oficinas administrativas en Buenos Aires tenía una persona de limpieza en el centro de Buenos Aires que trasladó toda la empresa a zona norte. ¿Sí? No es un lugar, zona norte, por San Isidro, cerca de la Panamericana. No es un lugar inaccesible, pero claramente implica 1 hora y media, 2 horas más de viaje, más costo para el empleado. Entonces, la negociación que hicieron fue por un empleado que tenían buenas relaciones, pero con esta persona de limpieza, que era un empleado más de la fábrica, de la empresa, perdón, de la firma. La persona renunció, pero se le otorgó un bono compensatorio, que no era igual a se le dio la posibilidad de seguir. La persona no quiso seguir trabajando, se le dio un bono compensatorio como una gratificación que no llegaba al monto de la indemnización, pero era un acuerdo entre las partes. Esa es una alternativa amigable. Pero bueno, no siempre están las alternativas amigables, ¿sí? Con lo cual acá va a depender, por supuesto, siempre del caso, de la persona que se trate, y de demostrar que no son irrazonables las facultades de modificar las formas o los cambios que se hacen, ¿sí? Bueno, resumiendo, esto tiene cosas de gestión de recursos humanos, pero también es buena gestión de las relaciones jurídicas, ¿sí? Las relaciones para los empleados son relaciones jurídicas, y una mala gestión de recursos humanos, por eso insisto tanto con esto. Si se hacen cambios mal informados o las personas no están cómodas, una cosa es estar cómoda, pero si empiezan a no estar cómodas y hay problemas, si se acumulan los problemas y un trabajador se siente injuriado y le cambian el horario, etcétera, etcétera, bueno, estas cuestiones que parecen cuestiones alejadas del derecho a primera vista pueden terminar en un juicio. Y los juicios laborales son muy costosos, porque los abogados laborales conocen lo que les estoy contando, ¿no? Entonces saben que ante la duda las cosas suelen salir a favor de los empleadores. Entonces aquí hay un punto crucial. Muchas veces les hablaba de la interacción economía-derecho. Bueno, acá es más de administración, gestión y derecho, ¿sí? Las cuestiones que se cruzan, y bueno, por eso estudiamos derecho en un MBA. Acá lo pongo muy grande en verde, pero entre estas cosas que el empleador no tiene que olvidarse, es verdad de perogrullo, pero hay que decirlo, tiene que pagar la remuneración. Se los decía en alguna de las otras clases,
Esto es obvio, es la obligación principal del empleador, pero ojo, porque si el empleador no paga los salarios, como es la obligación principal, así como si un trabajador deja de ir al trabajo, el empleador puede despedirlo sin pagar la indemnización, porque el trabajador dejó de cumplir. Bueno, si el empleador deja de cumplir con el pago del salario, imaginemos un mes, mes y medio, 2 meses, lo intiman y no cumple, el empleado se considera despedido sin justa causa y va a reclamar, por supuesto, los salarios que no le pagaron y una indemnización por despido injustificado, que vamos a ver enseguida cómo es, pero es bastante dinero. Entonces el empleado, y en ese caso no hay forma de levantar ese juicio, con lo cual es obvio, es evidente, pero no está mal recordarlo. Hay obligaciones del trabajador también, ¿sí? Hasta aquí veíamos la del empleador y sus facultades. Bueno, esto también hemos conversado algunas cosas. Hay un deber de fidelidad, ¿sí? Que el deber de fidelidad, como les decía en algún otro punto que vimos, se explica más bien con evitar hacer algo deliberadamente en contra de la empresa o de la firma, o usar información interna para la competencia, ¿sí? Hay responsabilidad por daños si se trabajara mal, expresamente mal. Tiene que cumplir órdenes, tiene que colaborar, ¿sí? Cuando le piden algo razonable, es razonable que lo cumpla, ¿sí? El salario tiene un mínimo, que es el salario mínimo vital y móvil en Argentina. Esto es relevante, es un punto más, no voy a profundizar muchísimo, pero es otro punto en donde se ve cómo el orden público está mucho más presente, ¿sí? Nosotros, en principio, en general, en el comercio argentino no hay ningún tipo de límites a los precios. Olvídense por un momento de precios cuidados, ese tipo de cosas que es otro tipo de política y no son precios obligatorios, sí son orientaciones y se maneja desde otro lugar, no estrictamente jurídico, sino más económico y político. El comercio en Argentina, el comercio de cosas, el comercio entre empresas en general, se fijan los precios más o menos libres, por oferta y por demanda. Bueno, en trabajo también, pero hay un mínimo, que es el salario mínimo vital y móvil, y hay después convenios colectivos que ponen más, entonces tenemos menos libertad para esto, ¿sí? No puede, como ya lo dijimos, un trabajador, así como no puede aceptar estar en negro, tampoco puede aceptar cobrar menos del salario mínimo vital y móvil. Por más que trabaje poco, por más que sepa que no tiene calificaciones, por más que necesite trabajo, lo que sea, no está permitido violar este piso que está asegurado, como ya vimos, por la Constitución de la Nación, no solamente por esta ley de contrato de trabajo. Bien, hay diferentes formas de fijar la remuneración. Nunca podrá ser menor al salario mínimo vital y móvil, que desde octubre del año pasado están 16.085 pesos por 8 horas diarias o bien 48 horas semanales, según el caso. Una brevísima palabra, el salario mínimo vital y móvil tiene algunos efectos económicos y quiero hablar esto porque después cuando veamos algo sobre despidos discriminatorios, quiero volver sobre esto, muy breve. El salario mínimo vital y móvil es una conquista social, es una conquista de derechos, pero con el tiempo hemos aprendido también, y con esto no estoy tomando partido, pero es una discusión que existe, que un derecho laboral fuerte y un salario mínimo vital y móvil alto, y en particular muchos derechos sociales, generan que quienes tienen trabajo en blanco tengan una buena condición, pero termina ajustando el mercado, y esto es un hecho, no es una opinión, termina ajustando con una gran proporción de trabajo en negro. Y eso tiene un montón de consecuencias para la economía y también tiene un montón de consecuencias para las empresas por la competencia laboral, pero hay muchos estudiosos, muchos economistas sobre todo, que remarcan que no es el costo laboral termina siendo que no solo haya empleados en negro, sino que haya empresas completas en negro. Si se le suma el costo laboral, otros costos tributarios, hay un gran porcentaje de la economía que está completamente en negro. Por supuesto hay otro que es gris, empresas en blanco, con empleados en blanco, algunos en negro, algunos más o menos, pero hay un porcentaje fuerte de la economía que trabaja en negro. Y esto vale la pena destacarlo, porque como les decía, nosotros queremos dar un derecho de los negocios realista. No podemos dar clase de derecho solo mirando las leyes, solo mirando lo que está escrito en la legislación, no podemos dejar de ver la realidad. Entonces sabemos que hay una fuerza de trabajo en negro que presiona el mercado laboral y vamos a ver que esta dinámica de derechos altos y que después haya incumplimiento se va a volver a aplicar en otras circunstancias. Hay otros países, sin juicio de valor, que tienen sistemas laborales más flexibles, con menos requisitos,
El que es crítico de eso me va a decir, bueno, ok, pero en Estados Unidos están todos en blanco, pero no hay derecho a indemnización y no hay vacaciones por ley. Son diferentes sistemas. Lo que está claro es que este sistema convive con un alto nivel de empleo en negro.